Mi nombre es Octavio Morales. Tengo 70 años, y el día que cumplí esa edad, mi hijo Damián creyó que por fin había conseguido lo que tanto había esperado: quedarse con todo mi patrimonio. Durante los últimos 5 años, había estado presionándome para que le transfiriera mis bienes, diciéndome que ya era muy viejo para manejar mis asuntos financieros. Lo que él nunca supo es que yo tenía un portafolio de acciones valuado en más de $8 millones que había estado comprando en secreto durante 30 años. Y cuando se enteró de la existencia de esas acciones, su mundo se vino abajo de la manera más espectacular que te puedas imaginar. Imagínate la escena. Es mi cumpleaños número 70. Estamos en el living de mi casa con toda la familia reunida. Damián se levanta con una copa de champaña en la mano y hace un brindis que jamás voy a olvidar. «Papá», dice con esa sonrisa falsa que perfeccionó durante años, «hoy no solo celebramos que cumplís 70 años, sino también el comienzo de una nueva etapa, donde podés descansar y nosotros nos hacemos cargo de todo». Todos aplauden. Mi nuera Patricia sonríe como si hubiera ganado la lotería. Mis nietos, que tienen 18 y 20 años, parecen incómodos, pero no dicen nada. Mi hermana Leticia me mira con una expresión que no logro descifrar. Y yo estoy ahí, sentado en mi sillón favorito, sonriendo y asintiendo como si fuera el viejo tonto que todos creen que soy. Pero por dentro estoy calculando el momento perfecto para revelar la verdad. Calculando cómo va a reaccionar Damián cuando se entere de que todo lo que creía saber sobre mi situación financiera era apenas la punta del iceberg. Calculando la manera más efectiva de darle la lección más grande de su vida. Para que entiendas esta historia completamente, tengo que contarte cómo llegué hasta acá, porque esta no es solo la historia de un hijo ambicioso que subestimó a su padre. Es la historia de 30 años de planificación, de estrategia, de un hombre que aprendió a jugar el juego del dinero mejor que los propios profesionales del dinero. Nací en una familia de clase trabajadora en el barrio de Barracas. Mi padre trabajaba en el puerto y mi madre cosía para afuera. Aprendí desde muy chico que en este mundo uno tiene que cuidarse solo, que nadie te va a regalar nada, que la única manera de salir adelante es trabajando más duro y siendo más inteligente que los demás. A los 18 años conseguí trabajo como cadete en una empresa de importación. Era el trabajo más bajo de la escala corporativa, pero yo observaba todo. Observaba cómo los jefes tomaban decisiones, cómo funcionaban los negocios, cómo se movía el dinero. Durante el día hacía mandados y archivaba papeles. Durante las noches estudiaba contabilidad en un instituto nocturno. A los 25 años ya era supervisor de logística. A los 30, gerente de operaciones. A los 35, socio minoritario. A los 40, cuando el dueño original se jubiló, compré la empresa completa con un crédito que tardé 15 años en pagar. Damián nació cuando yo tenía 30 años. En esa época yo trabajaba 18 horas por día para hacer crecer la empresa. Su madre, Marta, se encargaba de criarlo prácticamente sola. Yo llegaba a casa cuando él ya estaba durmiendo y me iba al trabajo antes de que se despertara. Los fines de semana también trabajaba. Marta me reprocha constantemente mi ausencia. «Octavio», me decía, «el nene necesita a su papá. No puede ser que solo te vea en las fotos». Pero yo estaba obsesionado con construir algo sólido, algo que nos diera seguridad para toda la vida. Pensaba que trabajar duro ahora significaba poder disfrutar después. Qué equivocado estaba. Marta murió de un aneurisma cuando Damián tenía 15 años. Fue súbito, inesperado, devastador. De un día para el otro me quedé solo criando a un adolescente que apenas me conocía. Un adolescente que me culpaba por no haber estado presente en su infancia, por haber priorizado el trabajo sobre la familia. Los años que siguieron fueron muy difíciles. Damián era rebelde, contestador, resentido. Estudiaba solo lo mínimo necesario para aprobar. Se juntaba con muchachos que yo consideraba mala influencia. Llegaba tarde a casa, mentía sobre dónde había estado, me faltaba el respeto constantemente. Yo no sabía cómo manejar la situación. En los negocios era decidido y efectivo, pero con mi propio hijo me sentía perdido. Intenté compensar mis años de ausencia siendo permisivo, dándole todo lo que pedía.
Error garrafal. Damián interpretó mi permisividad como debilidad. Empezó a pedirme dinero constantemente para gastos que nunca me explicaba bien. Chocó 3 autos diferentes entre los 17 y los 20 años. Suspendió 2 carreras universitarias antes de finalmente recibirse de Administración de Empresas a los 26 años, con notas mediocres y sin ningún entusiasmo real por lo que había estudiado. Cuando se recibió, asumió automáticamente que iba a trabajar conmigo en la empresa. No me pidió trabajo, lo exigió, como si fuera su derecho por nacimiento. Lo contraté porque era mi hijo, pero desde el primer día fue evidente que no tenía la disciplina ni la dedicación que requería el mundo empresarial. Llegaba tarde, se iba temprano, delegaba sus responsabilidades en otros empleados. Durante las reuniones, estaba más pendiente del teléfono que de lo que se discutía. Cometía errores que le costaron dinero a la empresa, pero nunca se hacía responsable. Siempre tenía excusas, siempre culpaba a otros. Los empleados que habían trabajado conmigo durante años empezaron a resentir el trato preferencial que le daba a Damián. Algunos renunciaron, otros me pidieron reuniones privadas para expresar su frustración. Me di cuenta de que estaba poniendo en riesgo todo lo que había construido por no saber manejar a mi propio hijo. A los 28 años, Damián se casó con Patricia, una chica de buena familia que estudió marketing. Al principio pensé que el matrimonio lo iba a asentar, que iba a encontrar la motivación que le faltaba, pero Patricia resultó ser tan ambiciosa como él, pero más inteligente. Fue ella quien empezó a sembrar en Damián la idea de que merecía más participación en la empresa. Después del matrimonio, Damián cambió su estrategia. Ya no se presentaba como el hijo rebelde e irresponsable. Ahora se presentaba como el heredero natural que estaba listo para asumir más responsabilidades. Empezó a hacer propuestas para modernizar la empresa, para expandir los negocios, para incursionar en nuevos mercados. Sus propuestas sonaban bien en teoría, pero cuando las analizaba en detalle, me daba cuenta de que eran superficiales, riesgosas, mal pensadas. Habían sido elaboradas por Patricia, que tenía buenas ideas pero no entendía la complejidad de nuestro negocio. Damián solo las presentaba como si fueran suyas. Sin embargo, empezó a presionarme para que le diera más poder de decisión. «Papá», me decía, «vos ya tenés 60 años. Es hora de que empieces a delegar responsabilidades. Yo puedo manejar las operaciones día a día mientras vos te ocupás de la estrategia general». El problema era que Damián no entendía ni las operaciones ni la estrategia, pero había aprendido a hablar como si entendiera. Había aprendido el vocabulario empresarial, las frases hechas, los conceptos de moda. Podía sostener conversaciones que sonaban inteligentes con gente que no conocía nuestro negocio. Sus amigos, otros hijos de empresarios que habían heredado posiciones sin habérselas ganado, lo consideraban un ejecutivo prometedor. En las reuniones sociales se presentaba como el futuro dueño de la empresa, como si fuera solo cuestión de tiempo antes de que yo me hiciera a un lado. Esa actitud me molestaba profundamente, pero también me abría los ojos sobre quién era realmente mi hijo. No era el muchachito rebelde que había perdido el rumbo después de la muerte de su madre. Era un hombre de 30 años que creía que merecía el éxito sin habérselo ganado, que pensaba que el apellido era suficiente credencial. A los 60 años, empecé a tomar decisiones que Damián interpretó como signos de vejez, pero que en realidad eran parte de un plan que había estado desarrollando durante años. Comencé a mostrarme más cansado, más olvidadizo, más dependiente de sus consejos. Cuando él proponía cambios en la empresa, yo fingía considerarlos seriamente, aunque fueran obviamente malos. Cuando cometía errores, yo los corregía discretamente sin confrontarlo. Cuando llegaba tarde o faltaba al trabajo, yo no decía nada. Damián interpretó mi silencio como resignación. Pensó que por fin había entendido que era hora de pasar la antorcha, que había aceptado que él era más capaz de manejar los negocios en el mundo moderno. Lo que él no sabía es que durante esos años yo había estado desarrollando una estrategia financiera completamente independiente de la empresa familiar, una estrategia que me convertiría en mucho más rico de lo que jamás había sido como dueño de una empresa de importación.
Todo comenzó en 1995, cuando empecé a estudiar el mercado de valores argentino. Al principio era simple curiosidad. Leía los suplementos económicos de los diarios, seguía los movimientos de las principales empresas cotizantes, trataba de entender cómo funcionaba ese mundo que siempre me había parecido ajeno. Pero gradualmente me di cuenta de que tenía un instinto natural para identificar oportunidades de inversión. Podía ver patrones que otros no veían, podía anticipar movimientos del mercado basándome en mi experiencia como empresario. Empecé invirtiendo pequeñas cantidades en acciones de empresas que conocía, principalmente del sector alimenticio y de servicios. Compraba cuando los precios estaban bajos, por razones que consideraba temporales, y vendía cuando se recuperaban. Las primeras inversiones fueron tan exitosas que decidí reinvertir todas las ganancias. En lugar de retirar el dinero para gastos personales, lo usaba para comprar más acciones. En lugar de diversificar hacia inversiones más seguras, me concentré en el mercado de valores, porque ahí era donde obtenía mejores resultados. Para 1998 ya tenía un portafolio valuado en $500,000. Para el 2000 había llegado al millón. Para el 2005 eran 3 millones. Para el 2010, 5 millones. Y ahora, en el 2020, tengo más de $8 millones en acciones. Todo este tiempo, ni Damián, ni Patricia, ni nadie en la familia sabía de la existencia de este portafolio. Manejaba mis inversiones a través de un broker privado que tenía oficinas en Puerto Madero. Las reuniones las hacía durante horarios de oficina, diciéndole a Damián que iba a visitar clientes o proveedores. Los dividendos los reinvertía automáticamente o los transfería a cuentas offshore que había abierto en Uruguay. Los estados de cuenta los guardaba en una caja de seguridad en un banco donde nadie de mi familia tenía acceso. ¿Por qué tanto secreto? Al principio fue simplemente prudencia. No quería que Damián supiera que tenía dinero extra porque sabía que me lo iba a pedir para gastos innecesarios. Después fue estrategia. Me di cuenta de que tener recursos ocultos me daba una ventaja psicológica, una carta guardada para cuando la necesitara. Pero también fue una especie de test. Quería ver cómo se iba a comportar Damián cuando creyera que toda mi riqueza estaba concentrada en la empresa familiar. Quería ver si me iba a cuidar por amor o me iba a manipular por interés. Los resultados del test fueron reveladores. A medida que yo envejecía, Damián se volvía más atento, pero de una manera calculada. Me visitaba más seguido, pero siempre encontraba la manera de hablar de negocios. Me preguntaba por mi salud, pero inmediatamente derivaba la conversación hacia la importancia de planificar la sucesión empresarial. Patricia desarrolló una rutina de llevarme folletos de geriátricos de lujo. «Papá Octavio», me decía, «acá tienen actividades, enfermeras especializadas, comida gourmet. No es que queramos que se vaya, pero es bueno estar preparados por si algún día necesita cuidados especiales». Mis nietos, Sebastián y Valentina, empezaron a visitarme más seguido, pero era obvio que los mandaban. Llegaban con preguntas sobre la empresa, sobre mi testamento, sobre mis planes para el futuro. Preguntas que muchachos de 18 y 20 años no hacen espontáneamente. Todo esto confirmó mis peores sospechas sobre las motivaciones de mi familia. No me querían a mí, querían mi dinero. No les importaba mi bienestar, les importaba su herencia. No me veían como un padre y abuelo, me veían como un obstáculo que eventualmente iba a desaparecer. Entonces decidí acelerar el proceso. En lugar de esperar a morir para ver cómo reaccionaban ante mi herencia, decidí simular mi retiro para ver cómo reaccionaban ante mi ausencia del poder. El día que cumplí 70 años, después del brindis de Damián, me levanté y hice mi propio anuncio. «Familia», les dije, «ha llegado el momento de que me retire oficialmente. A partir de mañana, Damián va a ser el presidente ejecutivo de la empresa. Yo voy a mantener el título de presidente del directorio, pero él va a manejar todas las operaciones». La cara de alegría de Damián y Patricia era indescriptible. Por fin habían conseguido lo que tanto habían esperado: el control total de la empresa, el poder de tomar todas las decisiones, la satisfacción de haber logrado que el viejo cediera sin necesidad de enfrentamientos. Pero había una trampa en mi anuncio que ellos no detectaron.
Les estaba dando el control operativo de la empresa, pero no la propiedad. Las acciones seguían siendo mías. El poder de veto seguía siendo mío. La decisión final sobre cualquier tema importante seguía siendo mía. Damián asumió que con el tiempo también iba a obtener la propiedad. Patricia empezó a planificar cómo iban a reestructurar la empresa cuando fuera completamente suya. Mis nietos empezaron a hablar de sus planes para cuando heredaran la fortuna del abuelo. Durante los primeros meses, todo pareció funcionar bien. Damián tomaba decisiones que yo consideraba aceptables. Patricia implementó algunas mejoras en marketing que efectivamente aumentaron las ventas. La empresa siguió siendo rentable bajo la nueva administración, pero gradualmente empecé a notar cambios que no me gustaban. Damián empezó a tomar decisiones cada vez más arriesgadas sin consultarme. Patricia presionó para contratar consultores externos carísimos que proponían estrategias que yo consideraba innecesarias. Los gastos de representación se triplicaron en 6 meses. Más preocupante aún, Damián empezó a hablar de la empresa como si ya fuera suya. En reuniones con clientes se presentaba como el dueño, no como el presidente ejecutivo. En entrevistas con medios especializados hablaba de su visión para el futuro de la compañía, como si mis opiniones fueran irrelevantes. También empezó a tomar decisiones sobre el personal que yo no aprobaba. Despidió a 3 empleados veteranos que habían trabajado conmigo durante más de 15 años, alegando que necesitaba modernizar la estructura. Contrató a amigos suyos para posiciones ejecutivas, aunque no tuvieran la experiencia necesaria. Cuando intenté expresar mis objeciones, Damián me respondió con condescendencia. «Papá», me dijo, «yo respeto tu experiencia, pero el mundo de los negocios cambió mucho. Las estrategias que funcionaban hace 20 años ya no sirven. Tenés que confiar en que yo sé lo que estoy haciendo». ¿Confiar en que sabía lo que estaba haciendo? Damián llevaba trabajando en la empresa menos de 10 años, y la mitad de ese tiempo había sido como empleado mediocre. Ahora me decía que yo, que había construido esa empresa desde cero, tenía que confiar en su juicio superior. Pero lo que más me molestó fue cómo cambió su actitud hacia mí. Antes, cuando necesitaba algo de mí, era atento y respetuoso. Ahora que creía que tenía el control, se volvió distante y hasta despectivo. Las visitas se espaciaron. Ya no me consultaba sobre decisiones importantes. Cuando yo aparecía por la oficina, lo hacía de manera sorpresiva porque nadie me avisaba sobre reuniones o eventos. Era como si me hubieran borrado gradualmente de la empresa que yo mismo había fundado. Patricia fue aún más directa. Un día apareció en mi casa con una propuesta que me dejó helado. Papá Octavio me dijo: «Hemos estado pensando que sería bueno que usted vendiera sus acciones de la empresa e invirtiera ese dinero de manera más segura. A su edad, es riesgoso tener todo concentrado en un solo negocio». Me estaba proponiendo que vendiera mi empresa. Mi propia nuera me estaba sugiriendo que me deshiciera del patrimonio que había construido durante 40 años para ponerlo en inversiones más seguras, que obviamente ella y Damián iban a ayudarme a manejar. Le dije que iba a pensarlo, pero por dentro estaba furioso. No solo querían controlar la empresa, querían que yo se las regalara oficialmente. Querían eliminar cualquier posibilidad de que cambiara de opinión sobre la sucesión. Esa noche tomé una decisión que había estado postergando durante meses. Era hora de revelar mi carta guardada. Era hora de demostrarle a mi familia quién era realmente Octavio Morales. Al día siguiente llamé a mi broker y le pedí que preparara un resumen completo de mi portafolio de inversiones. Quería todos los detalles: valores actuales, dividendos recibidos durante el año, proyecciones de crecimiento, comparaciones con índices de referencia. También llamé a mi abogado y le pedí que preparara una nueva versión de mi testamento, una versión que reflejara más acuradamente mis verdaderos activos y mis verdaderas intenciones sobre la herencia. Después, llamé a Damián y le dije que quería organizar una reunión familiar para discutir el futuro de nuestras finanzas. Le dije que había estado reflexionando sobre la propuesta de Patricia y que había tomado algunas decisiones importantes. Damián llegó a mi casa el sábado por la tarde con Patricia y mis nietos. Estaban eufóricos. Pensaban que finalmente iba a transferirles la propiedad de la empresa,
que iba a firmar los papeles que los convertirían en mis herederos oficiales. Se sentaron en el living con esa actitud expectante que tienen las personas cuando creen que van a recibir buenas noticias. Damián hasta había traído champán para celebrar. Patricia tenía una carpeta llena de documentos que habían preparado para la transferencia de acciones. «Familia», empecé diciendo, «ustedes me conocen como un hombre directo. Nunca me gustó dar vueltas cuando tengo que decir algo importante. Hoy los llamé porque hay cosas sobre mi situación financiera que ustedes no conocen y que es hora de revelar». Damián asintió con entusiasmo. «Dale, papá. Nos encanta que confíes en nosotros para manejar estos temas». «Bien», seguí diciendo, «ustedes saben que soy el dueño de la empresa de importación que fundé hace 40 años. Lo que ustedes no saben es que durante los últimos 25 años también he sido un inversor muy activo en el mercado de valores argentino». La sonrisa de Patricia se desvaneció ligeramente. «¿Inversor en qué sentido?», preguntó. «En el sentido de que tengo un portafolio de acciones valuado en más de $8 millones», respondí tranquilamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Damián me miraba como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Patricia había dejado caer los papeles que tenía en la mano. Mis nietos se miraban entre sí sin entender completamente lo que estaba pasando. «¿8 millones de dólares?», balbuceó Damián. «¿En acciones? ¿Desde cuándo?». «Desde 1995», le respondí. «He estado invirtiendo sistemáticamente en el mercado de valores durante 25 años. Empecé con pequeñas cantidades y fui reinvirtiendo todas las ganancias. Ahora tengo una cartera diversificada que incluye acciones de más de 30 empresas diferentes». Patricia recuperó la compostura antes que Damián. «¿Y por qué nunca nos contaste? ¿Por qué mantuviste esto en secreto durante tanto tiempo?». «Porque quería ver cómo se iban a comportar ustedes si creían que toda mi riqueza estaba concentrada en la empresa familiar», les expliqué. «Quería saber si me querían por quien soy o por lo que podrían heredar de mí». Damián se puso rojo. «Papá, eso no es justo. Nosotros siempre te quisimos. Siempre nos preocupamos por vos. No tiene nada que ver con la plata». «¿En serio?», pregunté. «Entonces, ¿por qué Patricia me propuso que vendiera mis acciones de la empresa? ¿Por qué vos empezaste a tomar decisiones como si fueras el dueño antes de serlo oficialmente? ¿Por qué mis nietos de repente se interesaron tanto en mis planes de testamento?». Ninguno tenía respuesta para esas preguntas, o mejor dicho, tenían la respuesta pero no se atrevían a decirla en voz alta. «Pero hay más cosas que ustedes no saben», seguí. «Mi portafolio de acciones no es mi único activo oculto. También tengo propiedades en Uruguay, depósitos en bancos suizos, inversiones en fondos de inversión europeos. Mi patrimonio real es aproximadamente $15 millones. $15 millones. La cifra los noqueó completamente. Habían pasado años calculando cómo repartirse una herencia que creían que valía 2 o 3 millones, y resulta que era 5 veces más grande de lo que imaginaban. Sebastián, mi nieto mayor, fue el primero en hacer la pregunta obvia. «Abuelo, ¿eso significa que somos ricos? ¿Que cuando vos te mueras nosotros vamos a heredar toda esa plata?». «Esa es una excelente pregunta, Sebastián», le respondí. «Y la respuesta depende de ustedes». «¿Depende de nosotros cómo?», preguntó Valentina. «Depende de que me demuestren durante los próximos años que me quieren a mí, no a mi dinero, que se preocupan por mi bienestar, no por mi testamento, que valoran nuestra relación familiar, no solo las oportunidades económicas que les puedo brindar». Damián estaba visiblemente molesto. «Papá, me parece que estás siendo injusto. Nosotros siempre fuimos una familia unida. El hecho de que nos interesemos por tu futuro financiero no significa que solo nos importe la plata». «¿Familia unida?», pregunté. «¿Vos llamás familia unida a lo que tenemos?». «Damián, en los últimos 6 meses vos me visitaste exactamente 4 veces y las 4 veces terminaste hablando de negocios. Patricia no me llama ni para preguntarme cómo estoy. Solo aparece cuando tiene alguna propuesta sobre mis finanzas. Mis nietos vienen a visitarme solo cuando ustedes los mandan». Era la verdad y todos lo sabían, pero escucharla dicha en voz alta, con ejemplos específicos, los confrontó con su propia hipocresía. Además, hay otro tema que tenemos que discutir. El manejo de la empresa durante estos meses
me demostró que Damián no está preparado para ser un empresario exitoso. Ahora Damián estaba furioso. ¿Qué quieres decir con que no estoy preparado? La empresa está funcionando perfectamente. Las ventas aumentaron, los costos bajaron, los empleados están contentos. Las ventas aumentaron porque Patricia implementó una estrategia de marketing que yo había sugerido 6 meses antes. Los costos bajaron porque despediste empleados veteranos que conocían el negocio y los reemplazaste con chicos inexpertos que cobran menos. Y los empleados no están contentos. Están asustados porque no saben si van a ser los próximos despedidos. Le mostré una carpeta que había preparado con todos los errores de gestión que había cometido durante estos meses. Decisiones impulsivas, gastos innecesarios, cambios de estrategia que no habían sido pensados adecuadamente. Miren, les dije, yo no los reuní acá para humillarlos ni para castigarlos. Los reuní porque quiero ser honesto sobre mis expectativas y sobre las consecuencias de las decisiones que han tomado. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó Patricia con voz temblorosa. Primero, Damián va a dejar de ser presidente ejecutivo de la empresa. Va a volver a ser gerente de operaciones, pero bajo la supervisión de un director general que voy a contratar externamente. Segundo, voy a modificar mi testamento. En lugar de dejar todo a la familia, voy a donar el 50% de mi patrimonio a causas benéficas. El otro 50% se va a distribuir entre ustedes, pero solo si cumplen ciertas condiciones durante los próximos 5 años. ¿Qué condiciones?, preguntó Sebastián. Van a tener que demostrar que realmente se preocupan por mí como persona. Van a tener que visitarme regularmente sin hablar de dinero. Van a tener que incluirme en sus vidas de manera genuina, no solo cuando necesiten algo. También van a tener que demostrar que son capaces de manejar responsabilidades financieras sin mi supervisión. Damián va a tener que probar que puede ser un empleado eficiente antes de aspirar a ser un jefe. Patricia va a tener que conseguir un trabajo propio en lugar de vivir de planes sobre mi dinero. Mis nietos van a tener que terminar sus estudios con buenas notas y conseguir empleos por sus propios méritos. Y por último, si en algún momento durante estos 5 años descubro que están fingiendo cariño solo para asegurar su herencia, van a perder automáticamente cualquier derecho a mis bienes. El silencio que siguió a mi explicación duró varios minutos. Podía ver que estaban procesando la información, calculando las implicaciones, decidiendo cómo reaccionar. Patricia fue la primera en hablar. Papá Octavio, entiendo que esté decepcionado con nosotros, pero me parece que está siendo muy duro. Nosotros lo queremos de verdad, solo que tal vez no fuimos muy buenos para demostrárselo. ¿Tal vez?, pregunté. Patricia, hace 3 meses me propusiste que vendiera la empresa que construí durante 40 años. ¿Te parece que eso demuestra que te importo como persona? Damián intentó defenderse. Papá, yo acepto que cometí errores en la empresa, pero fueron errores de inexperiencia, no de mala intención. Dame una oportunidad de aprender, de mejorar. La oportunidad te la estoy dando, Damián. La diferencia es que ahora vas a tener que ganártela. No vas a recibirla por derecho de nacimiento. Mis nietos parecían más confundidos que molestos. Sebastián preguntó, «Abuelo, ¿esto significa que tenemos que empezar de nuevo toda nuestra relación?» «No, Sebastián», les respondí. «Significa que por primera vez vamos a tener una relación honesta. Una relación donde ustedes me van a querer por quien soy, no por lo que puedo darles». Durante las semanas que siguieron a esa reunión, mi familia reaccionó de maneras muy diferentes. Damián se enojó inicialmente, pero después empezó a reflexionar sobre sus errores. Patricia intentó manipularme con lágrimas y súplicas, pero cuando se dio cuenta de que no funcionaba, cambió de estrategia. Mis nietos fueron los que mejor recibieron el desafío. Sebastián me dijo que siempre había sentido que nuestra relación era forzada, que sus padres lo presionaban para que me visitara y hablara de ciertos temas. Valentina admitió que nunca me había conocido realmente como persona, solo como el abuelo rico que algún día les iba a dejar dinero. Los primeros meses fueron difíciles. Damián trabajaba resentido, haciendo lo mínimo necesario para no ser despedido. Patricia prácticamente dejó de hablarme. Las visitas familiares se volvieron tensas e incómodas.
Pero gradualmente las cosas empezaron a cambiar. Sebastián empezó a visitarme solo, sin sus padres, para conversaciones que no tenían nada que ver con dinero. Me preguntaba sobre mi juventud, sobre cómo había conocido a su abuela, sobre los primeros años de la empresa. Valentina se inscribió en la universidad para estudiar psicología, una carrera que realmente le interesaba, en lugar de administración de empresas que sus padres le habían sugerido. Venía a contarme sobre sus materias, sus profesores, sus proyectos. Damián tardó más en cambiar, pero eventualmente empezó a demostrar iniciativa en el trabajo. Dejó de esperar que yo le dijera qué hacer y empezó a proponer soluciones a problemas que identificaba por su cuenta. Sus propuestas eran más realistas, más viables, mejor fundamentadas. Patricia fue la que más resistencia puso al cambio. Durante varios meses, mantuvo la esperanza de que yo iba a cambiar de opinión si ella insistía lo suficiente. Pero cuando se dio cuenta de que mi decisión era irrevocable, finalmente buscó trabajo por primera vez en 10 años. Ahora, 2 años después de esa reunión familiar, puedo decir que el experimento fue exitoso. Mi relación con mis nietos es genuina y afectuosa. Damián se convirtió en un empleado respetable que tal vez algún día pueda ser un buen jefe. Patricia aprendió a valorarse a sí misma por sus propios logros profesionales. Pero lo más importante es que yo recuperé la paz mental. Ya no tengo que preguntarme si mi familia me quiere por interés o por cariño. Ya no tengo que soportar conversaciones hipócritas sobre mi salud, que en realidad son evaluaciones de mi expectativa de vida. Ya no tengo que preocuparme por dejar mi patrimonio en manos de personas que no saben valorarlo. El año pasado actualicé mi testamento otra vez. Aumenté el porcentaje que va a ir a mi familia porque demostraron que merecen esa confianza. Pero mantuve las donaciones benéficas porque descubrí que dar dinero a causas importantes me da una satisfacción que acumular riqueza nunca me había dado. Mi portafolio de acciones ahora vale más de 10 millones de dólares. Los mercados fueron muy buenos durante estos 2 años y mis inversiones se beneficiaron de esa tendencia. Pero ya no es un secreto. Mis nietos saben exactamente cuánto dinero tienen sus abuelos, pero también saben que ese dinero viene con responsabilidades y expectativas. Sebastián terminó su carrera de ingeniería con excelentes notas y consiguió trabajo en una empresa tecnológica. Me visita todos los domingos y hablamos sobre sus proyectos, sus metas profesionales, sus planes de independizarse económicamente antes de casarse. Valentina está en 3er año de psicología y ya hace prácticas en un hospital público. Me cuenta sobre los pacientes que atiende, sobre las técnicas terapéuticas que está aprendiendo, sobre su sueño de abrir una clínica para adolescentes con problemas familiares. Damián fue promovido a gerente general el año pasado, después de 2 años de demostrar que podía manejar responsabilidades crecientes. Ahora supervisa todas las operaciones de la empresa y toma decisiones importantes sin mi intervención. Sus propuestas son sólidas y sus resultados son consistentes. Patricia trabaja en una agencia de publicidad y descubrió que tiene talento real para el marketing digital. Está considerando abrir su propia agencia y por primera vez me pidió consejo empresarial genuino en lugar de dinero. Mi relación con cada uno de ellos es ahora más profunda y más honesta de lo que había sido en décadas, pero también es más exigente. Ya no pueden dar por sentado que van a heredar mi patrimonio independientemente de cómo me traten. Tienen que ganarse mi respeto y mi confianza continuamente. ¿Fue cruel obligarlos a pasar por esta experiencia? Tal vez, pero fue necesario. Durante demasiados años, había permitido que me trataran como un cajero automático con patas. Había confundido ser generoso con ser tonto. Había confundido amor paternal con permisividad ciega. Al mostrarles cuánto dinero tenía realmente, les demostré que sus cálculos sobre la herencia habían sido completamente equivocados. Al establecer condiciones para esa herencia, les demostré que el dinero no se regala, se gana. Al exigir que me trataran como persona antes que como proveedor, les enseñé el valor de las relaciones auténticas, pero también aprendí cosas sobre mí mismo durante este proceso. Aprendí que había estado usando el dinero como sustituto del afecto,
dándoles cosas materiales en lugar de tiempo y atención. Aprendí que mi obsesión por acumular riqueza había sido en parte una manera de compensar las carencias emocionales de mi relación familiar. Ahora tengo 72 años y puedo decir honestamente que estos últimos 2 años han sido los mejores de mi vida desde que murió Marta. Tengo una familia que me quiere genuinamente, un patrimonio que va a ser usado responsablemente, y la satisfacción de haber convertido una situación tóxica en una relación sana. Mi consejo para cualquier persona que esté en una situación similar es simple. No permitan que los traten mal solo porque son familia. El amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Y si sus hijos o nietos solo se interesan en ustedes cuando necesitan algo, es hora de enseñarles que el respeto se gana, no se hereda. La riqueza sin valores no vale nada. La familia sin amor genuino es solo un grupo de extraños que comparten un apellido. Pero cuando uno tiene la fuerza para exigir respeto, cuando uno tiene la sabiduría para enseñar lecciones difíciles, cuando uno tiene la paciencia para esperar que las personas cambien, entonces es posible construir algo realmente valioso. Algo que vale más que 8 millones de dólares en acciones, más que 15 millones de patrimonio total, más que cualquier cifra que pueda aparecer en un estado bancario. El amor auténtico de la familia que uno eligió tener, no la que tuvo por casualidad. Esa es la verdadera riqueza, y esa es la herencia que realmente vale la pena dejar. Pero esta historia tiene otro capítulo que quiero contarte, porque la vida siguió enseñándome lecciones que no esperaba. El año pasado, cuando cumplí 73 años, recibí una llamada que cambió mi perspectiva sobre todo lo que había vivido. Era de un abogado llamado Fernando Aguirre, que representaba a una mujer anciana de 85 años llamada Esperanza Moretti. Resulta que esta señora había escuchado mi historia a través de Valentina, que había mencionado nuestro caso familiar en una de sus clases de psicología social como ejemplo de dinámicas familiares disfuncionales. «Señor Morales», me dijo el abogado, «mi clienta se encuentra en una situación muy similar a la que usted vivió con su familia, pero con una diferencia importante. Ella no tiene los recursos económicos que usted tenía para defenderse». Me explicó que doña Esperanza tenía 3 hijos que habían estado presionándola para vender su casa y mudarse a un geriátrico. La casa era su único bien de valor, ubicada en un barrio que se había revalorizado mucho en los últimos años. Los hijos argumentaban que era demasiado grande para ella, que mantenerla era muy costoso, que a su edad necesitaba cuidados que ellos no podían brindarle. Pero doña Esperanza sospechaba que las verdaderas motivaciones de sus hijos eran económicas. Querían vender la casa y usar parte del dinero para el geriátrico, pero quedándose ellos con la mayor parte del producto de la venta. «Señor Morales», siguió el abogado, «cuando mi clienta escuchó sobre su experiencia, me pidió que lo contactara. Quiere conocerlo, quiere pedirle consejos sobre cómo manejar esta situación tan delicada». Esa misma tarde fui a visitar a doña Esperanza. Vivía en una casa hermosa de 2 plantas en el barrio de Belgrano, con un jardín bien cuidado y una decoración que hablaba de décadas de buen gusto y cuidado personal. Era una mujer lúcida, elegante, con una mirada inteligente que inmediatamente me recordó a mi propia madre. «Señor Morales», me dijo mientras me servía té en tazas de porcelana fina, «yo sé que usted pasó por algo parecido a lo que estoy viviendo. Mis hijos no son malas personas, pero están obsesionados con la idea de que esta casa es demasiado para mí». Me contó que sus 3 hijos vivían en departamentos chicos con sus familias, que tenían dificultades económicas, que miraban su casa como la solución a todos sus problemas. Le habían mostrado folletos de residencias geriátricas, le habían explicado las ventajas de vender, le habían presentado cálculos financieros que supuestamente demostraban que sería mejor para ella. Pero doña Esperanza amaba su casa. Había vivido ahí durante 50 años, había criado a sus hijos en esos cuartos, había cuidado a su marido hasta que murió en esa misma casa. Para ella no era solo una propiedad inmobiliaria, era su hogar, su historia, su identidad. «El problema es que no tengo otros recursos como usted tenía», me explicó. «Esta casa es todo lo que tengo. Si la vendo para complacer a mis hijos,
y después descubro que tomé la decisión equivocada. Ya no voy a poder dar marcha atrás. Escuchando su historia, me di cuenta de algo importante. Mi experiencia con el portafolio secreto no había sido solo una anécdota personal. Había sido una lección sobre el poder, sobre la manipulación familiar, sobre la importancia de tener recursos propios para defenderse de presiones indebidas. Doña Esperanza, le dije, usted no necesita vender su casa para demostrar que ama a sus hijos. Si ellos realmente la aman a usted, van a respetar su decisión de quedarse donde es feliz. Pero tengo una propuesta. Seguí. ¿Qué le parecería si organizamos una reunión con sus hijos donde usted pueda explicar claramente sus sentimientos sobre la casa? Yo puedo acompañarla como apoyo moral, compartir mi experiencia, ayudar a mediar la conversación. Aceptó inmediatamente. La reunión se organizó para el sábado siguiente en su casa. Vinieron los 3 hijos con sus familias. Roberto, de 50 años, contador. Mercedes, de 48, maestra. Y Julio, de 45, empleado bancario. Desde el momento en que llegaron, pude ver la tensión. Los hijos miraban la casa con ojos de tasadores, calculando metros cuadrados y valores de mercado. Las nueras y los yernos hacían comentarios sobre lo difícil que debía ser mantener una propiedad tan grande. Los nietos corrían por los cuartos como si ya fueran suyos. Doña Esperanza abrió la conversación con dignidad. «Hijos», les dijo, «los reuní porque quiero que entiendan por qué no voy a vender esta casa. Esta no es solo una propiedad para mí. Es el lugar donde ustedes nacieron, donde crecieron, donde su papá vivió sus últimos años». Roberto, el mayor, respondió con el mismo tono condescendiente que había usado Damián conmigo. «Mamá, nosotros entendemos el valor sentimental de la casa, pero tenés que ser práctica. A tu edad, vivir sola en un lugar tan grande es peligroso». Mercedes agregó, «Además, mamá, el mantenimiento debe costarte una fortuna. Los impuestos, los servicios, las reparaciones. Esa plata la podrías usar para cosas más importantes». Julio fue más directo. «Mamá, seamos sinceros. Esta casa vale más de $200,000. Si la vendés, podés vivir cómodamente en una residencia de lujo por el resto de tu vida. Y todavía va a sobrar plata para dejarles algo a tus nietos». Escuchando estos argumentos, me sentí transportado a mi propia experiencia. Los mismos razonamientos aparentemente lógicos, la misma mezcla de preocupación falsa y ambición disfrazada, la misma presión emocional ejercida con sonrisas y palabras dulces. Con el permiso de doña Esperanza, intervine en la conversación. «Disculpen», les dije, «pero tengo que hacer una observación. Ustedes están hablando de la casa de su madre como si fuera una inversión financiera que hay que optimizar, pero para ella es su hogar». Roberto me miró con irritación. «¿Y usted quién es, perdón?» «Soy alguien que pasó por una experiencia muy similar», le respondí. «Alguien que tuvo familia que se preocupaba más por mi patrimonio que por mi bienestar. Y puedo decirles que la manera en que están hablando con su madre me resulta muy familiar». Les conté mi historia. Como Damián había presionado para controlar mis bienes, como había justificado esa presión con argumentos sobre mi edad y mi capacidad, como había confundido sus deseos económicos con mi conveniencia personal. Cuando terminé, Mercedes preguntó, «¿Pero usted tenía otros recursos? Mi mamá no. Si algo le pasa en esta casa, si se enferma, si necesita cuidados especiales, ¿cómo va a pagar?» «Es una pregunta válida», respondí, «pero la respuesta no es necesariamente vender la casa. Hay otras alternativas que ustedes no están considerando, porque están enfocados en una sola solución». «¿Qué alternativas?», preguntó Julio. «Por ejemplo, ustedes podrían organizarse para ayudar con el mantenimiento de la casa en lugar de presionar para que la venda. Podrían contratar servicios de limpieza y jardinería como regalo conjunto para el Día de la Madre. Podrían turnarse para hacer reparaciones menores los fines de semana. También podrían explorar la posibilidad de que su madre alquile una habitación a una estudiante o a una señora mayor que necesite vivienda. Eso le daría compañía y un ingreso adicional sin obligarla a abandonar su hogar. O podrían investigar programas municipales de asistencia domiciliaria para personas mayores. Hay servicios públicos y privados que permiten que la gente envejezca en su propia casa con dignidad y seguridad.
Pero todas estas alternativas requieren que ustedes inviertan tiempo y esfuerzo, agregué. Es más fácil vender la casa y poner a su madre en una institución donde otra gente se haga cargo de todo. Roberto se puso a la defensiva. Nosotros no queremos deshacernos de nuestra madre. Queremos lo mejor para ella. ¿Lo mejor para ella o lo más conveniente para ustedes?, pregunté. La conversación se volvió tensa, pero también productiva. Por primera vez, los hijos de doña Esperanza tuvieron que confrontar sus verdaderas motivaciones. Por primera vez, ella tuvo apoyo para expresar sus sentimientos sin sentirse culpable. Al final de la reunión, llegamos a un acuerdo. Doña Esperanza se quedaría en su casa por lo menos durante 2 años más. Sus hijos se organizarían para ayudar con el mantenimiento y para visitarla más regularmente. Si al final de ese periodo ella decidía que efectivamente era demasiado trabajo, considerarían otras opciones incluyendo la venta. Pero el resultado más importante fue que doña Esperanza recuperó la confianza en sí misma. Se dio cuenta de que tenía derecho a tomar sus propias decisiones, que no tenía que justificar sus sentimientos ante nadie, que su felicidad era tan importante como las conveniencias económicas de sus hijos. Esa experiencia me hizo reflexionar sobre algo fundamental. Mi historia no era única. Había miles de personas mayores en situaciones similares, presionadas por familias que confunden amor con control, que justifican la manipulación con argumentos aparentemente racionales. Por eso decidí hacer algo que nunca había contemplado antes. Con parte de mi fortuna, creé una fundación dedicada a ayudar a personas mayores que enfrentan presiones familiares indebidas. La llamé Fundación Autonomía y se especializa en brindar asesoramiento legal, apoyo psicológico y mediación familiar. La fundación trabaja con abogados especializados en derecho de familia y sucesiones, con psicólogos gerontólogos que entienden las dinámicas del envejecimiento, con trabajadores sociales que conocen los recursos disponibles para personas mayores. Pero también trabaja con las familias, porque he aprendido que la mayoría de los hijos no son maliciosos, solo están mal informados. Creen genuinamente que están haciendo lo mejor para sus padres. No se dan cuenta de que están proyectando sus propios miedos y necesidades. En los 2 años que lleva funcionando, la Fundación ha ayudado a más de 300 familias. Casos como el de doña Esperanza, pero también otros más complejos. Viudas presionadas para vender propiedades, ancianos forzados a mudarse contra su voluntad, personas mayores manipuladas para cambiar testamentos. Valentina, que terminó su carrera de psicología, ahora trabaja medio tiempo en la Fundación coordinando los programas de terapia familiar. Me dice que su experiencia personal con nuestra crisis familiar le da una perspectiva única para ayudar a otras familias. Sebastián, que se especializó en ingeniería en sistemas, desarrolló una plataforma digital donde personas mayores pueden acceder a recursos, encontrar apoyo, conectarse con profesionales especializados. La plataforma se llama Mi Decisión y ya tiene más de 5.000 usuarios registrados. Damián inicialmente se mostró escéptico sobre la fundación. Le parecía irónico que yo usara dinero para ayudar a gente que tenía problemas familiares por dinero. Pero cuando vio el impacto real del trabajo que estábamos haciendo, cambió de opinión. Ahora él maneja la parte administrativa de la fundación, aplicando las habilidades empresariales que ha desarrollado durante estos años. Ha resultado ser muy eficiente organizando recursos, coordinando servicios, estableciendo partnerships con otras organizaciones. Patricia contribuye con su experiencia en marketing para difundir información sobre los servicios de la fundación. Diseñó una campaña de concientización sobre la autonomía de las personas mayores que ganó varios premios en la industria publicitaria. Trabajar todos juntos en este proyecto ha fortalecido nuestros vínculos familiares de una manera que no esperaba. Ya no somos solo una familia que superó una crisis, somos un equipo que trabaja para ayudar a otras familias a superar las suyas. El año pasado, organizamos el primer Congreso Nacional sobre autonomía y envejecimiento. Vinieron profesionales de todo el país, familiares que habían participado en nuestros programas, investigadores que estudian estos temas. Una de las exposiciones más emotivas fue la de doña Esperanza. Contó su historia con una elocuencia que me conmovió profundamente.
Explicó cómo había sentido que estaba perdiendo el control sobre su propia vida, cómo había recuperado la confianza en sus decisiones, cómo había logrado que sus hijos entendieran la diferencia entre cuidar y controlar. Al final de su presentación, dijo algo que se me grabó en la memoria. La edad nos quita muchas cosas, pero no tiene por qué quitarnos la dignidad de decidir sobre nuestras propias vidas. Esa frase se convirtió en el lema de nuestra fundación. Y también se convirtió en mi filosofía personal para esta etapa de mi vida, porque he aprendido que envejecer no significa volverse irrelevante, significa acumular experiencia, sabiduría, perspectiva, significa tener recursos intelectuales y emocionales que los jóvenes no tienen, significa poder aportar valor de maneras que van más allá de lo económico. Mi portafolio de acciones ahora vale más de 12 millones de dólares, pero ya no es mi obsesión. Es simplemente una herramienta que me permite financiar proyectos que considero importantes, apostar por causas en las que creo, dejar un legado que va más allá del dinero. El mes pasado, Sebastián me anunció que se va a casar. Su novia es una muchacha que conoció en la universidad, ingeniera como él, con valores sólidos y una personalidad independiente. Cuando me la presentó, me dijo que había aprendido de nuestra experiencia familiar la importancia de elegir una pareja que lo quiera por quien es, no por lo que puede heredar. Valentina también está en pareja, con un compañero de estudios que trabaja en un hospital público. Me cuenta que planean especializarse juntos en terapia de parejas y familias, inspirados por el trabajo que hacemos en la Fundación. Damián y Patricia celebraron sus bodas de plata el año pasado. En el discurso que dio durante la cena, Damián agradeció públicamente las lecciones que había aprendido de nuestra crisis familiar. Dijo que se había convertido en mejor esposo, mejor padre, mejor empresario, porque había entendido la diferencia entre tener derechos y ganárselos. Todo esto me llena de orgullo, pero también de tranquilidad. Sé que cuando llegue mi momento de partir, voy a dejar una familia unida por amor genuino, no por intereses económicos. Voy a dejar un patrimonio que será usado responsablemente por personas que entienden su valor. Y voy a dejar una fundación que seguirá ayudando a otras familias mucho después de que yo ya no esté. Pero también voy a dejar algo más intangible, pero igualmente valioso. La demostración de que es posible cambiar dinámicas familiares tóxicas, que nunca es demasiado tarde para exigir respeto, que la honestidad puede transformar relaciones que parecían perdidas para siempre. La semana pasada, doña Esperanza cumplió 87 años. Sus hijos organizaron una fiesta en su casa, la misma casa que querían obligarla a vender hace 3 años. Durante el brindis, Roberto dijo que había aprendido que el hogar de una persona no se mide en metros cuadrados, sino en la felicidad que siente viviendo ahí. Mercedes agregó que había entendido que ayudar a su madre no significaba tomar decisiones por ella, sino apoyarla en las decisiones que ella tomaba. Julio pidió perdón por haber presionado económicamente cuando debería haber preguntado emocionalmente. Cuando doña Esperanza me llamó para contarme sobre la fiesta, me dijo que se sentía afortunada de haber encontrado el valor para defenderse, pero más afortunada aún de haber encontrado a alguien que la apoyara en ese proceso. Yo le dije que el afortunado era yo, que conocerla, trabajar con ella en la fundación, ver cómo había transformado su relación familiar, me había enseñado que mi propia experiencia tenía un propósito más grande del que había imaginado. Ahora tengo 74 años y puedo decir que nunca me sentí más útil, más realizado, más en paz conmigo mismo. Tengo una fortuna que sigue creciendo, pero también tengo una familia que me quiere genuinamente y un proyecto que trasciende mi vida individual. Mi consejo para cualquiera que esté enfrentando presiones familiares relacionadas con dinero es simple. No permitan que los manipulen, pero tampoco se cierren a la posibilidad de que las personas cambien. Pongan límites claros, exijan respeto, mantengan el control sobre sus decisiones, pero también den oportunidades para que sus familias demuestren que pueden crecer, que pueden aprender, que pueden amar de verdad. Y si tienen recursos, úsenlos no solo para acumular más riqueza, sino para crear impacto positivo en el mundo. La satisfacción de ayudar a otros
es mucho más duradera que la satisfacción de acumular ceros en una cuenta bancaria, porque al final lo que realmente importa no es cuánto dinero tengamos cuando nos muramos, sino cuánto bien hayamos hecho mientras estuvimos vivos. No es cuántas propiedades dejemos en herencia, sino cuántas vidas hayamos tocado positivamente. No es cuánto poder hayamos ejercido, sino cuánto amor hayamos sembrado. Esa es la verdadera riqueza. Esa es la herencia que realmente vale la pena dejar. Y esa es la lección más importante que aprendí de mis 8 millones de dólares en acciones secretas. Que el dinero es solo una herramienta, pero el amor y el respeto son los verdaderos tesoros de la vida. Y vos que me escuchaste hasta acá, ¿tenés alguna historia similar? ¿Hay alguien en tu familia que necesita que pongas límites? ¿Hay alguna injusticia que podés corregir? ¿Alguna relación que podés sanar? ¿Algún bien que podás hacer con los recursos que tenés? Contame desde qué ciudad me estás escuchando y contame también si mi historia te inspiró a hacer algún cambio en tu propia vida. Porque al final para eso sirven las historias, para enseñarnos que todos tenemos el poder de escribir finales mejores, de crear familias más amorosas, de dejar legados más significativos. Solo hay que tener el valor de empezar.